El Rinconcillo, la aldea más joven de nuestro municipio, pero no por ello con menos historia. El toro de Riaza, el horno de leña o la expresión que arda el rinconcillo serán algunas de las cosas que veremos en el capítulo de hoy. Aunque la creación del departamento fue simultánea al resto de los departamentos de la Carlota, la aldea del Rinconcillo fue posterior, ya que sobre 1805, según el archivo parroquial, había dos núcleos diferenciados, los valencianos y el Rinconcillo, dentro del departamento. Es muy posible que el topónimo del Rinconcillo provenga de un trozo o rincón de tierra, próximo al molino de Trapiche, y que fue un descansadero de ganado. Aunque en principio solo estaban las casas colonas ligadas a las suertes, todo parece indicar que hacia 1891 los edificios y viviendas de esta aldea no formaban calles. El Rinconcillo, como aldea, ya estaba formado, pero a base de chozas desordenadas. Esta es la plaza, y la plaza del horno. ¿Por qué era el horno? Porque había un horno, como antiguamente se hacía el pan en el horno. Entonces, ¿qué pasa? Que tenían que cargar el horno bien por la mañana, pero tempranito, porque se juntaban como mucho 3 personas, porque si no, no daba tiempo a que tuvieran el pan para el mediodía. Entonces, para hacer la cola, como ahora hacemos cola en todos los sitios, pues allí se cogieron la costumbre de que la primera que llegaba era la que primero se ponía a amasar. Ponía un chino, una piedrecita. Y esa era la persona que empezaba a cardear el horno, que era el marido, ¿no? Entonces llegaba otra, ya veía que había una antes, no sabía quién era, pero ponía otro chino, ya era la segunda. Aquella tenía la levadura de la noche de antes, entonces ya amasaba y ya se traía el pan hecho, que era pan redondo, aplastado, les hacían con el cuchillo así unas rajitas por los lados, les hacían también unos cuadraditos, o sea, y ya venía ya con su pan. Un dicho muy popular era: el rinconcillo está mandado quemar, o que arda el rinconcillo, y entre las distintas teorías sobre el origen de esta frase está la de que las salas de Granada mandaron quemar las chozas y chabolas que las gentes habitaban o se construían. Llegaban gentes de todas partes para trabajar, incluidos maleantes, y por las noches se jugaban las cartas, corría el alcohol y las peleas, produciéndose una serie de disturbios constantes. Está documentado que hubo muchas reyertas, que hubo detenciones, eso está en los periódicos, había un periódico de la época que lo recogía, también periódicos que hubo reyertas y asesinatos por tema de los juegos. Pues en verdad, pues parece ser que como que si no llegó a haber una sentencia real de que ardiera, pues se rumoreaba mucho de que la podía haber. Se cuenta que la cruz que se conserva en la antigua taberna de Ignacio Mata fue por un asesinato que se cometió donde un muchacho apodado Sal de Higuera apuñaló 9 veces a un tal Capa, que una vez herido llegó desde el bar Raíles hasta la citada taberna, donde murió a causa de las heridas. Pero, ¿qué hubo antes del 8º departamento? Pues aunque sabemos que al igual que el resto de departamentos muestra huellas de ocupación desde el Paleolítico, un hallazgo muy importante ocurrió a finales del siglo XX en tierras próximas al Rinconcillo. Fue un descubrimiento bastante importante, yo creo que casi para toda España, que fue aquí a las paredes mismo del Rinconcillo se encontró unos labradores. Bueno, el dueño era uno, pero había 2 tractores, porque querían sembrar una viña y querían hacer una profundidad muy grande. Y entonces pues iba con un arado muy profundo y encontraron pues un toro. Y la sorpresa, bueno, la sorpresa en aquellos tiempos no era tan grande, pero bueno,
es que era un toro íbero. Y la verdad que muy bien conservado, solamente le faltaban los cuernos. El toro de Riaza, de origen ibero y hecho en caliza blanca con una clara tendencia realista, con influencias griegas, hacen creer que es de entre finales del siglo V y el III a.C. Por tanto, nos situamos en la época íbera de la península. Yo concretamente tenía 11 años, prácticamente fue en octubre del 73 y yo tenía 11 años, o sea que era un auténtico niño. Y todos los compañeros pues fuimos a ver toros y incluso nos llegamos a montar los hartos, bueno, cosas de niños, que eso hoy en día pues sería casi un sacrilegio. Sin duda el más conocido hallazgo del Rinconcillo fue la fuente del Membrillar. Alrededor de este antiguo surtidor de agua surgió tras la época ibérica una importante villa romana que abarcaría desde los siglos I antes y después de Cristo hasta la época del Bajo Imperio Romano, allá por el siglo IV. La fuente de Membrillar es una finca que era de mi padre ya murió hace muchísimos años. Mi abuelo le contó a mi padre que es que allí cuando el pueblo ese se derribó, no sé si sería por la guerra o por lo que fuese, pues es que dice que había una mora, que quedó una mora, que se quedó encantado el pueblo. Y en el cerro pues quedó una mora que solamente se aparece el día de San Juan a las 12 de la noche. Restos encontrados de alquería o asentamientos árabes junto a casas y chozas cristianas en la época medieval, surcados por viejos caminos ganaderos y junto a la vereda del Trapiche, darían paso a la creación del 8º departamento de la Carlota, hoy un pueblo moderno de vida tranquila.